The famed 65-year-old actor charged for the second time in the shooting death of cinematographer Halyna Hutchins on the set of the movie Rust. Alec Baldwin tonight faces 2 new involuntary manslaughter charges: negligent use of a firearm and involuntary manslaughter without due caution or circumspection, which is detailed in court documents as an act committed with the total disregard or indifference to the safety of others. The new charges brought by a New Mexico grand jury. This case is really unique because it's been a very, very long road. In October 2021, Hutchins was killed and director Joel Souza was injured when a gun that Baldwin was holding fired a live round during a rehearsal. In a previous interview with CNN, Baldwin denied pulling the trigger. So when the guy hands me the gun and says we have a cold gun on set, that means the gun is empty. I pulled the hammer all the way back without locking it, and the gun went off. Last year, previous involuntary manslaughter charges against Baldwin were dropped. A law enforcement source told CNN at the time that decision was made after authorities learned the gun used in the shooting may have been modified. But prosecutors said the case could be refiled at a later date. Last October, prosecutors said additional facts had come to light that they believed showed Baldwin, quote, has criminal culpability in the death of Halyna Hutchins. Now that we see these charges being resurrected, I anticipate in those documents we will find that the evidence indicates that the gun had not been manipulated or altered. And so all of those arguments relating to negligence are ripe to go to a jury. But other analysts say prosecutors will have definite challenges. The prosecutors will have to prove willful disregard. Not only have the investigators or prosecutors not been able to determine how live bullets or live ammunition ended up in the gun, they don't even know how live ammunition ended up on the set. Footage obtained by NBC shows Baldwin rehearsing on the set of Rust. Now, wait a second. If I'm going to shoot right, you want to go on the other side of the camera? I don't want to shoot toward you. Everyone doesn't need to be right here, like in the path of the gun. Could you please move? Baldwin has always maintained his innocence, his lawyers issuing a short statement to CNN today saying, quote, we look forward to our day in court. The actor previously telling CNN he often replayed those moments in his head. That hurts me every day. Atrás quedó la Venezuela de los anaqueles vacíos de hace 10 años. La fotografía actual de supermercados y abastos es otra. Una que muestra una oferta amplia y variada y que incluye también productos importados de países como Estados Unidos, España, Italia y hasta Turquía, que traen los sectores tanto públicos como privados. Hace 10 años y por un periodo de al menos 5 años, difícilmente se podían encontrar productos en los anaqueles tan básicos como el arroz, el café, el azúcar y el papel higiénico. Ahora la realidad es otra. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su memoria y cuenta presentada este 15 de enero, destacó como logro de su gestión el haber alcanzado un abastecimiento del 96.7% y un crecimiento económico que en 2023 superó el 5%. Hemos logrado un abastecimiento que podemos considerar récord, con el incremento de la producción nacional, aunado a la actividad comercial. Maduro asegura que se hizo una reingeniería y relanzaron la misión Agro Venezuela para aumentar la producción nacional, aunque sectores de agricultura y ganado advierten que han crecido, pero que aún tienen limitaciones de créditos, infraestructura y combustible, entre otros. Economistas coinciden en asegurar que aún falta trabajo en inversión para aumentar y estabilizar la producción, como el otorgamiento de créditos y mejorar las condiciones de seguridad jurídica para los inversionistas. En los mercados, la palabra escasez ya no se usa para hablar de los anaqueles, sino del golpeado poder de compra. Para algunos expertos, la foto de la realidad cambiará en tanto las medidas oficiales se traduzcan en confianza y esta en la llegada de capitales en forma de inversiones. La venta de pisos de segunda mano en Estados Unidos en 2023 sufrió su peor año desde 1995, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios. Las ventas de casas usadas bajaron un 19% respecto al año anterior, estableciendo el dato más bajo en 18 años. Después de 2 años de aumento vertiginoso de las ventas y los precios de las viviendas, el mercado inmobiliario se detuvo a mediados de 2022. Esto debido a los esfuerzos de la Reserva Federal por frenar la
inflación y enfriar la economía elevando su tasa de interés, lo que a su vez subió las tasas hipotecarias y asustaron a los compradores. Y es que en 2023 las tasas hipotecarias promedio oscilaron entre el 8 y 6% durante todo el año. Mientras tanto, el inventario de viviendas en venta también se mantuvo en niveles muy bajos, lo que impidió que los precios bajaran a pesar de la caída de la demanda. Sin embargo, la situación podría cambiar próximamente, y es que las tasas hipotecarias han caído más de un punto porcentual desde octubre, cuando alcanzaron, eso sí, un máximo de 23 años. La actividad de compra de viviendas ha comenzado ya a aumentar, dicen los agentes inmobiliarios, a medida que los compradores buscan aprovechar las tasas más bajas. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió el domingo su candidatura a la nominación por el Partido Republicano en un video que dio a conocer en el sitio de redes sociales X. DeSantis, que una vez fue visto como la mejor opción de los republicanos para superar al expresidente Donald Trump, abandonó la carrera presidencial de las primarias en una salida relativamente temprana que subraya el férreo control que el expresidente de Estados Unidos mantiene sobre su partido. El gobernador de Florida, de 45 años de edad, tras su retiro expresó su apoyo a Trump, mientras que el expresidente dejó de lado meses de críticas y burlas de Ron DeSantis el domingo en la noche, celebrando así a su antiguo rival republicano como su nuevo partidario. DeSantis había sido ampliamente considerado como uno de los principales aspirantes a la nominación republicana del año 2024 y heredero natural de Trump debido a su estilo combativo y sus opiniones profundamente conservadoras. A principios de 2023 lideró varias encuestas cara a cara contra el exmandatario. El fin de la candidatura de DeSantis significa que ahora la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, es la última republicana en carrera en posibilidades de negar la nominación a Trump. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.